Gloria a Jesús. Pero ustedes me van a perdonar porque a veces hay muchas cosas que se me van un poquito. No venía muy bien, pero ya estoy bien. Sí. Hay veces que en estos tiempos me agarra un poquito y mucho el dolor en las rodillas más que todo. Y venía bastante mala, pero el Señor es bueno. Gloria a Dios. Y como les decía de nuestro hermano pastor, que vamos a estar estudiando en esta noche la segunda parte del libro a los Romanos en el capítulo 14 y vamos a estar estudiando del 13 al 23. Por favor, buscan ese libro, ¿verdad? Que ha estado tan bueno, aunque ya son los últimos capítulos, pero este libro nos ha ayudado mucho a entender muchas cosas, porque como siempre se dice o decimos, los que Dios nos da el privilegio de tal vez pararnos para hablar de su palabra, que nosotros los que estudiamos para traerles a ustedes, aprendemos más, no más que ustedes, sino más en lo que nosotros ya tal vez Dios nos ha dado. Pero, hermano, es bien importante estudiar la palabra del Señor. Amén. Así es que voy a pedirles, vamos a orar para que Dios me siga fortaleciendo estos pies. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, y te doy gracias, Señor, aleluya, porque este momento, Señor, tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor, que cuando estamos 2 o 3 reunidos, tú estás aquí, Señor. Y tu presencia, Señor, la sentimos, aleluya, en este momento para decirte, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Porque esa misericordia estoy en este momento sintiéndola, Señor, aleluya. Porque a pesar de cómo me sentía, Dios, tú has sido el que me está fortaleciendo estos pies. Aleluya, para que yo pueda estar parada en este momento delante de mis hermanos. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, solamente a ti, porque solamente tú la mereces, Padre. Gracias, Señor, por los que están aquí. Gracias, Señor, aleluya, por los que están en Facebook también, que nos están viendo, Señor, para que ellos puedan aprender de ti, Señor, a conocerte mejor a través de tu palabra. Gloria a Dios, santo, santo, santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Como les decía, estamos estudiando el libro de los Romanos en el capítulo 14 y ahora pues estudiamos la semana pasada del 1 al 12 y ahora vamos a estar estudiando del 13 al 23, que son los capítulos, los siguientes versículos que componen este capítulo 14. Como decía, como el principio de este capítulo, el apóstol Pablo divide este capítulo 14 en 2 secciones que daban del 1 al 12, que se hablaba de no juzgar al hermano, y en esto vamos a estudiar esta noche de no ser ocasión de tropiezo al hermano. 2 cosas diferentes, pero que fueron necesarias para la edificación de la iglesia de Cristo. Como dice, estamos hablando antes de una cosa, pero que también como quien dice, es de la misma forma en que son diferentes, pero a la misma vez son para edificación. El verso 13 nos sirve de enlace con el versículo 12, ya que establece y concluye de que no debemos de juzgarnos los unos con los otros, que no debemos hacer nada por lo cual pueda tropezar y herirse nuestro hermano, que es el débil en la fe, no sea que destruyamos a aquel hermano por el que Cristo murió también. Sabemos, ¿verdad?, que lo hablamos la semana pasada, que todo esto que viene, ¿verdad?, a nuestra memoria de todas las cosas que muchas veces nosotros hemos pasado y que estaban sucediendo en la iglesia del Señor. Por eso es que dice en el verso 13,
Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso nos dice el capítulo 13, como les decía, que está en una concordancia con el capítulo 12 que estuvimos estudiando la semana pasada. Y tenemos que tener, como dicen, mucho cuidado en esta parte, en lo que la palabra de Dios nos enseña en esta noche también, de que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para otro hermano cuando empezamos a hablar de estas cosas que están pasando o que lo que el hermano cree o lo que el hermano está recibiendo y tiene esas, como quien dice, que todavía no las entiende. Porque hay muchas cosas que algunos hermanos hablan y dicen es porque no han entendido muy bien lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué razón no la han entendido? Porque ellos están empezando, tal vez aún no han oído nunca de lo que es el evangelio, sino que han tenido una necesidad y por esa necesidad vienen a la iglesia porque nosotros los pudimos invitar, porque nosotros le dijimos, mira, el Señor te puede ayudar, ven. Entonces él viene y cuando empieza a oír tal vez una predicación que no sabe él aún quizás ni de lo que se está hablando y la malinterpreta. Entonces puede hacer como quien dice, algo de decir el de esa parte y nosotros tal vez le caemos como quien dice encima, no, eso no es así, tú no lo entendiste, tú esto, tal cosa. Debemos de tener mucho cuidado para no ser un tropezadero para ese hermano. Por eso nos habla en Hechos 15, 19, si el que lo tenga, por favor. Gloria a Dios. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios. Gloria a Dios. Vuélvamelo a leer, por favor, hermana Hilda. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios. Gloria a Dios. Dice ahí que nosotros, como dicen, que no nos inquietemos, que no se inquiete, ¿verdad? Tal vez aquella persona que quiere convertirse a Dios, porque todas las cosas van a ser reveladas de una forma o de otra. Dios al que llama, Él sabe por qué lo llama. No es por casualidad, nosotros siempre decimos, a ti, el que vino como una visita o lo que dice, ellos a veces dicen, no, es que me invitó la hermana, la señora, él me invitó, la señora, no, es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en esa persona que lo quiere salvar. Y entonces pone a una hermana o un amigo o un tratadito que se le dio en la calle, se lo pone a la mano para que él pueda venir. Porque eso así trabaja, el Señor es el que trabaja en todo esto, nosotros solamente nos encomienda a Él hacer las cosas que debemos de hacer como humanos, como en este mundo. Pero todo eso, el deseo de aquella persona de venir a la iglesia por su necesidad, por su enfermedad, por lo que sea, se la da Dios. Porque hay muchos hermanos en la calle, hermanos, que están más enfermos que, ¿qué? Pero no quieren buscar de Dios. Porque las hay. ¿Verdad? Todas esas personas que están tal vez envueltos en droga y están muriéndose y están pasando muchas cosas malas en ellos, digamos, de vivir en la calle o de muchas cosas. Ustedes sabrán también porque tal vez lo han visto, ¿verdad? Y entonces, pero no quieren buscar de Dios. Entonces, eso es lo que pasa con esas personas que como no se han acercado nunca a la iglesia, pero que Dios le plació traerlo, hay veces que vienen y hay muchas cosas que no las desconocen de lo que dice la palabra del Señor. Dice que esta conducta en nosotros puede ser peligrosa porque es si nosotros hacemos esto de hacer caer a un hermano de estos por algo que él cree, dice que es peligrosa porque es contra la caridad, o sea, contra el amor a nuestro hermano. Porque nosotros no somos quien dice para darle un juicio que solamente le corresponde a Dios. En el verso 14 dice, yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús,
que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo sabía, dice, de las enseñanzas de Cristo cuando dice confío en el Señor. Entonces, mostrando, dice que lo que se contendía era un disparate que estaban hablando en ese momento, ¿verdad? De las que se decían en esas iglesias, que se equivocaban, que no era una enseñanza de Cristo. Todo esto es a causa de una conciencia débil, que viene a ser lo mismo, como les digo, de esa persona que nunca ha escuchado lo que dice la palabra del Señor y por eso tiene esa debilidad. Cuando hablamos de debilidad no es que esté débil de que no comió, ¿verdad? Sino la debilidad de él es que no sabe lo que dice la palabra del Señor. Por eso es débil. Entonces dice, porque el que piensa, dice, que algo es inmundo, para él lo es. Y si actúa contra su conciencia, necesariamente se siente culpable y lo hace en cualquier otro caso y así puede hacerlo en cualquier cosa que él considere importante, aunque para otros no lo sean. Pero eso puede ser peligroso porque el hermano pues está, ¿verdad?, débil en la fe y cualquier cosa que vea en nosotros que estamos ya un poquito creciditos, ¿verdad?, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacerle ver nada que a él lo pueda quitarlo del camino del Señor. Dice, así puede, y lo hace, dice, en cualquier otro caso, o sea, en cualquier cosa, él puede buscar una excusa para, si es posible, hasta para dejar la iglesia e irse. Puede hacerlo, dice, él considera a veces muy importante, como les digo, en aquel tiempo que lo que hablamos anteriormente, era muy importante todas esas cosas que los hebreos hacían. Era pues, la misma palabra a veces nos dice, vea que dice que se recuerdan cuando aquel que encontraron, dice, recogiendo leña en la calle, ya lo estaban condenando. Y no sabían estos fariseos o esa gente que se creía fuerte en eso que había, en ese hombre había una necesidad, no era porque él quería tal vez quebrantarlo, porque él era también de los que sabían de la palabra, él no era que quería quebrantar el sábado en ese momento, sino que había una necesidad que tenía que hacerlo. Como lo dice el Señor Jesús, siempre lo decía, ¿quién de aquel dice que ve que su buey se va en un hoyo, no lo va a sacar? ¿Verdad? Entonces todas esas cosas pasaban en aquel tiempo y hoy mismo también pueden pasar. Porque a veces juzgamos nosotros muchas veces a esas personas que dice, no, pero es que yo no vine, dice, a la iglesia porque fíjese que yo tenía esto y otro. Bueno, el Señor sabrá, ¿verdad? Podemos decir si miente o no miente o lo que sea, pero nosotros no somos quien a veces para juzgarlo. Y le voy a decir que nosotros hay veces que lo hacemos. Yo hay veces, algunas veces, hermano, hay veces que digo yo, porque he pasado en personas que yo he visto, pues tienen tiempo en el evangelio y todo, y hay veces que vienen con los que hay, pues, mira, hermano, ¿y por qué no viene el tal día? Dice, ay, hermana, es que tenía un dolor de cabeza, por eso no vine. Y usted no me va a decir que si alguna vez usted no pensó, pero por un dolor de cabeza no vino. Le voy a decir, yo sí, alguna vez lo hice. ¿Sabe por qué? Porque hay veces yo digo, por un dolor de cabeza, yo siempre lo decía a mi esposo, por un dolor de cabeza yo no voy a dejar de ir a la iglesia. Yo he sido así, no es, no quiero decirles que, ay, la super mujer, no. Pero decía, me acuerdo yo cuando una vez me caí de la grada, de ahí que iba para el basement y me doblé un pie. Entonces me decía José, mami, yo te llevo. No, espérate, José, le decía yo, solamente mira, levántame, me quitas el zapato por si se me inflama el pie y me ayudas a subir las gradas y me voy a acostar un ratito. Y yo en la cama le decía yo al Señor, Señor, le decía yo, por este doblón yo voy a dejar de ir al culto de oración.
y acostada y ahí pidiendo, pero eso era lo que yo le decía, Señor, yo, a veces decía, se me viene enojado el Señor y te decía, pues más te va a doler para que no vayas, ¿verdad? Y entonces he sido así, he sido una mujer en ese aspecto quizás como agresiva en eso, de que son cosas, y así, hermano, muchas veces lo he hecho. Me decía cuando me quebré el dedo, hace como 2 años que me quebré el dedo gordo. Me acuerdo yo que venimos ese martes, parece que fue, también martes. Y me dice Arturo, ay, Nora, me dijo, no busqué maestra de ceremonia para hoy. Y le digo yo, ¿quieres que yo lo haga? Y yo ahí con el pie quebrado. Y entonces, y le digo yo, pero tenés valor, me dijo, de pararte ahí. Ay, sí, le dije yo, digo, como paradita ahí, yo no voy a hacer nada, solo vender la boca, voy a la que voy a hablar. Entonces vine y lo hice. Y, y digo yo, el Señor es el que obra y me daba esa fuerza. Porque había veces, hermano, que yo le puedo decir, que decía Arturo, a veces me decía él, ay, ¿cómo se ponía él cuando a veces en los martes que venía poca gente y se ponía? Él y me decía, miren, no vinieron, no, tal cosa. Y le decía yo, bueno, le decía, pero vamos a hacerlo con lo que estamos. Empecemos y lo hacemos. Y entonces, porque eso es lo que nosotros debemos de hacer y es lo que les digo siempre, hermano Sammy, que hoy que está en este barco, él tiene que hacer lo que tenga que hacer y como dicen, usted cree que a veces como si se tiene que hablar a un hermano que venga, a ese se le va a predicar. Porque eso es lo que nos mandó al Señor. Como dice, si por uno, por ese se hace. Así es que nosotros tenemos que estar siempre en esa cosa, ¿verdad? De que, como les digo, yo hay veces quizás pensé en algún momento y decía, ay, esta hermana que dice, porque le dolió la cabeza no vino. ¿Sí? Soy culpable. Porque será, como me dice, Carolina me decía, ay mami, porque usted es así, piensa que las demás son así. Ok, le decía, está bien. Pero sí, yo siempre fui quizás ese fue mi temperamento siempre, de que pasara lo que pasara, yo tenía que ser responsable con lo que, no, con lo que tenía. Por eso dice que nosotros con los fuertes tenemos que ser, con los débiles, el fuerte tiene que ser a instruirlos y ganar a esos débiles para ser respetados, porque pertenecen a Dios y y fundirles que sin temor a ofenderlos, ayudándoles para que ellos puedan caminar y aprender de lo que es el Evangelio. Porque dice que es una bendición tener una conciencia tierna, pero bien informada, que cuando usted quiera ayudarle a un hermano, usted esté bien informada y bien atenta a lo que usted le va a decir. No va a decirle cualquier cosa para que no se ofenda, sino decirle las cosas con amor. En el verso 15 tenemos, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sabe, hermano? Todas estas palabras son, a la larga, son bien fuertes, pero también es una verdad. Porque ¿qué es la comida? ¿Qué es una bebida? Porque vamos a hacer, como quien dice, a, a mandar al infierno a un hermano por esas cosas. Eso no es como quien dice importante, podríamos decirlo, hermano, para ponerle tanta atención y hacer que el hermano se entristezca por esas cosas. Por este verso dice, aprendemos que que este hombre, que Cristo murió, puede perderse y ser destruida su alma. Cristo murió por él. No destruyas, dice, su alma, pues es de gran valor para Cristo, como dice 1 Corintios 8, 11 y 12. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Amén. Bien, hermano, de verdad que uno a veces ve bien de voladita eso de criticar a un hermano, de juzgarlo a un hermano. Y leyendo esto, digo yo, pero esto, hermano, no es cualquier cosa que uno pueda hacer esto, es pecado, dice la palabra. Pero nosotros hay veces que cuando acuerdas, de voladita dijo algo y realmente si uno va a la palabra, lo que dice la palabra, hermano, debemos de tener mucho, mucho cuidado con estas cosas. Dice, porque nosotros, dice, insistir en nuestra libertad sin consideración a otras personas no es solamente de fracasar en el amor cristiano, sino que es erróneo a la naturaleza cristiana, porque como dice el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que si nosotros pudiéramos entender todo esto, hermanos, de que dice que, ¿verdad? Lo que es la palabra del Señor, que nosotros no tenemos que andar viendo qué es comida o bebida. Dice que la fe no es fe para comer y beber. Nosotros no comemos por fe, sino que comemos por hambre, ¿verdad? Bebemos porque tenemos sed. Y gracias a Dios que lo hacemos todo, ¿verdad? En el nombre del Señor para que el Señor lo bendiga. Todas las cosas, porque no es un privilegio cristiano de ser capaz de comer y beber lo que uno le agrada. Más bien la fe es una relación con Dios que trae el fruto del Espíritu. Y eso lo podemos ver en Gálatas 5, 22, 23. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Como dice el versículo 17, este verso nos da el significado de la verdadera religión, que no es de cosas exteriores, porque no es comida ni bebida, más bien es justicia interior y exterior, paz con Dios y de Dios, gozo, que es el eco de la vida de Dios dentro de uno. Porque el versículo 18 dice, o sea, que el hombre sirve a Cristo al ser justo, caritativo hacia otros, que no es egoísta en su libertad y se agrada a Dios, porque dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 9:22, Dice, me he hecho débil a los débiles. Se cayó todo. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. amén. ¿Verdad? Pablo era así, que decía que él comía con los judíos, pues comía en la forma en que comían los judíos. Si él comía con los gentiles, pues comía con los gentiles lo que los gentiles comían, porque no quería que ninguno de ellos viera tropiezo en él, porque no los iba, digamos, a veces, muchas veces tal vez uno puede ser que a usted le invitan a comer y usted dice, bueno, es que esto no me gusta. Pero muchas veces, como digo yo a veces, bueno, no te gusta, pero siquiera pruébalo para que no vaya a sentirse mal la familia, la persona que te ha invitado. Pero porque todas esas cosas son como unas reglas de educación más o menos también, hermano. Porque yo he visto, además, que a veces que dicen, ay, no, pero es que esto a mí no me gusta, pero es que esto... No, hermano, hay veces que aunque no le gusten las cosas uno, tiene que tragárselas para no hacer molestar, hermano, porque eso es educación. O de ahí de escondidita, va, lo va apartando a un ladito por ahí, pero que no se dé cuenta el hermano, porque el hermano se va a sentir mal, porque muchas veces usted cree que a usted le invitan a una casa y usted va y come, y no come lo que le sirvieron, y es que no me gusta, es que tal cosa. Hermano,
con educación, con amor, tal vez en un momento puede hacerlo y se lo diga a la persona. Nosotros tenemos un pariente por ahí que no come cerdo. Y entonces a nosotros nos gusta, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros estábamos comiendo, íbamos a comer costilla, pero como sabemos que a él no le gusta la costilla, pues como es familia, pues uno con confianza lo hace, ¿no? Y le dijimos, no, a ti te vamos a asar carne de res. Pero se nos pasó que estábamos asando la carne de res y dijimos, no, aquí a un ladito le vamos a poner la carne de él, ¿verdad? De la persona esta que no comía cerdo. Ah, pues hermano, y sí, así lo hicimos, siempre tratando de que... Pero él como estaba viendo que nosotros estábamos cocinando y estaba sintiendo el olor de la carne, quizás también de la de cerdo, ¿verdad? Y todo. Hermano se enfermó cuando él comió su carne de res. Porque él tiene una cosa con la carne de cerdo que no la quiere, pero él no es porque sea de ninguna religión, sino que él ha visto él vio que a un amigo de él le hizo daño eso y se vio bien malo, y por eso él ha desechado la carne de cerdo, que no la come. Pero como le digo, aunque hay veces, hay personas que yo le digo a mi hija, ay, Señor, bueno, eso está como que en la mente de él. Y por eso les hace daño. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado como cristiano, pero más que todo, por ese amor que nosotros le tenemos al hermano, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos y decimos estas cosas, ¿verdad? Tenemos que tener, como quien dice, el cuidado de que el hermano no se vaya a ofender, porque muchas veces le digo, hay gente, nosotros hemos visto casos, porque aquí en Siloé he visto muchos casos, que hay veces que el pastor tiene que predicar con una delicadeza, con un cuidado hasta de las palabras que dice aquí al frente. Una vez el pastor dijo algo de una palabra y allá estaba esperándole el hermano allá afuera cuando dice, pastor, le dije, no vuelva a decir esa palabra. Y se queda él y le dice, ¿por qué? Le dice él. No, porque para los no sé quiénes esa palabra es mala. Pero el pastor lo había hecho sin saber, hermano. Entonces digo yo, bueno, nosotros en ese tiempo estamos empezando y hay veces pues en eso se cometen algunos errores, pero sí hay que tener mucho cuidado aquí al frente. Aún hay veces cuando usted lo pongan de maestro de ceremonia o algo así, tenga cuidado con lo que dice aquí al frente. Mucho cuidado. Una vez una hermanita dice que, ay no, dice, pero es que estábamos solo aquí, dice como 3 gatos, pelagatos, no sé cómo que dice. Ay, hermano, hubo una hermana que se enojó por eso. Ay, si ahí nos dijeron, decía tal cosa. Entonces, por eso es que dice uno, tenemos que tener mucho cuidado. Hay quienes son débiles en esas partes y ellos se molestan. Y entonces, bueno, algunos hasta se fueron por algunas cosas que aquí han pasado, que se dijo algo de aquí al frente. Hay veces que hay personas que nosotros hemos sabido que se nos fueron porque la vecina que tienen aquí detrás del asiento le dijo algo contrario a lo que el pastor estaba diciendo o lo que la otra hermana dijo. Se ofendieron, se fueron. Y nosotros, ¿sabe qué es lo que quedaba haciendo el pastor? Orando para que no se fuera a perder, que se fuera a otra iglesia si podía, pero que no se fuera a perder. Porque pasa, hermano. Y digo, y a veces tenemos que leer esto, tenemos que leer la palabra del Señor para entender todas esas cosas y poder hacerlo nosotros a no cometer esos errores. Porque puede ser malo, digamos, que se pierda aquella persona y se vaya al infierno por culpa de nosotros. ¿Y qué le vamos a decir al Señor cuando no estemos en su presencia? No, diga, mira, fíjate que aquella hermanita se fue porque tú le dijiste esto. Sí, hermano, puede suceder. En el verso 19 dice, así que sigamos
lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La regla práctica aquí es que cuando alguna cosa me sea indiferente, debo preguntarme, ¿cómo afectaría tal acción a la paz de la iglesia y al crecimiento cristiano de otros? Y esto determina el significado de esta frase del verso 20, que dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Así pues podemos hablar de ese cristiano que es individual y como se dice en los versos anteriores, que tenemos que cuidar de la iglesia del Señor, porque a eso nos mandó Dios, a que nos cuidemos los unos con los otros, como lo dice 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. A veces, ¿verdad? Que dice, dura es tu palabra, le decían los apóstoles al Señor, ¿verdad? Pues Pablo también tenía que hablarle así, porque Pablo dice, regresa a un punto que estaba más atrás de este argumento, que todas las cosas son limpias, lo malo que con esto se hace tropezar a otros con lo que come. Ambas declaraciones son verdad. Pablo declaraba que todo esto puede pasar, ¿verdad? Y que es una verdad, como lo dice Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén. En el verso 21, Pablo dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Para no debilitar a los demás débiles en la fe o servir de piedra de tropiezo, como dice Lucas 17:1, Dijo Jesús a sus discípulos, imposible me es que no vengan, casi no veo nada. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan trompiezo, más hay de aquel por quien vengan. amén. Hermano, cuando usted está oyendo estos versículos y de lo que dice, yo creo que algunos de ustedes ya habían leído, ¿verdad? Esta parte de estos versos. Pues ya le habíamos empezado a leerlo desde la semana pasada. ¿Lo leyeron? Pues podemos ver, hermano, que la palabra de Dios es tan fuerte, ¿verdad? Y todo, pero son cosas, hermano, que nosotros las podemos entender y que podemos vivirlas también en la misma forma, como decía Pablo. Porque yo creo que no son cosas imposibles que nos están pidiendo, ¿no? Son cosas que por ser unos hijos de Dios y por tener el amor de Dios en nosotros no vamos a servirle de piedra de tropiezo a otro. Muchas veces hay quienes le dicen a uno, ay, pero tal cosa no es malo. Sí, muchas cosas no son malos. Hay muchas cosas que hay muchas iglesias a veces que son bastante liberales y todo dicen, ay, pero eso así. Pero digo yo, si ellos son así, ¿qué somos nosotros? A nosotros no nos gusta tal vez esas cosas. Nosotros tenemos que aprender a callar y decir, bueno, allá ellos, ¿verdad? Como estén
lo que, pero para mí, dice uno, eso está malo, pongámoslo así. Pero también debemos de pensar en amor, que si ellos lo hacen así, ellos son los que le van a dar cuenta a Dios, no nosotros. Nosotros vamos a darle cuenta de lo que nosotros hacemos. En el verso 21, bueno, dice, no, ese fue el que leímos, ¿ve? El creyente fuerte tiene que estar bien apercibido para no quebrantar todas estas cosas o advertencias de Pablo. Pues el que se considera fuerte, la palabra dice en 1 Corintios 10:12. No he visto a Jesús el Señor. ¿No? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo leí así. No soy apóstol, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. 12. Gloria a Dios. 10:12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Sí, así, Amén. así pues dice, ¿verdad? En 1 Corintios 10:12, que nosotros, ¿verdad? Lo que a veces nos sentimos fuertes, porque hermano, hay veces que vienen cosas que a nosotros nos enorgullecen, que no debía de ser así, porque la palabra de Dios no puede traer orgullo para nadie, pero hay veces que nosotros nos creemos fuertes. Y es verdad que nosotros podemos caer en cualquier momento, hermano, porque mire que Dios nos conoce de todo a nosotros. Y hay veces que cuando nosotros más fuertes nos creemos, Dios viene y dice, bueno, tú eres fuerte. Déjame ver hasta dónde está tu fortaleza en mí para verte. Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Cuidado, cuidado, hermano, no venga el Señor a ponernos una prueba de esas. Porque hay pruebas que por muy fuerte que nosotros nos creamos, podemos caer. Y entonces después vamos a llorar amargamente después de decir, ay, pero si yo no creí en eso, si yo no podía hacer eso, ¿por qué hice eso? Y pues pueden venir cosas peores para nosotros o sentirnos peor. Y en el verso 22 dice, ¿tienes tu fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios santo. Tenía, dice, ¿tienes tu fe? Es como una pregunta. Tenía para contigo, dice, delante de Dios. Tenla, perdón. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. O sea, que nosotros decimos, porque a veces que nosotros, no, dice, si yo tengo fe. Hay muchos que, ¿verdad?, que se atreven a hacer cosas, dicen, no, porque yo tengo fe. Pero aquí Pablo dice, tenla para contigo delante de Dios. O sea, que nosotros esa fe que tenemos, hermano, que usted dice que tiene, siempre llévela ante los pies del Señor para que esa fe nunca le decaiga. Pero nunca se envalentone que dice, no, es que yo tengo fe. Porque hay muchas veces, hermano, nosotros hacemos cosas y decimos, es que tengo fe y eso va a ser porque yo tengo fe. Pero ¿hasta cuánto y dónde va a tener esa fe? ¿Le ha dado Dios esa fe a usted? Si recuerdan aquella historia que una vez yo creo que la contó el pastor de las muchachitas, las niñas jóvenes que venían de una vigilia y había caído aquel torrencial y ellos como
tenían fe, ellos quisieron cruzar aquel río donde no debían de haberlo hecho porque estaba como había llovido y los ríos se alzan, ¿verdad? Y se ponen fuertes. Y ellas como venían de una vigilia, venían bien santificadas. Podían venir muy llenas de todo, de lo que habían hecho, de lo que estaban cantando, de lo que habían oído, todo, del sacrificio que estaban haciendo. Pero hay veces que muchas veces nosotros somos muy agresivos y decimos, no, es que yo tengo fe. Y eso va a pasar porque tengo fe. Ahí es donde hay veces que Dios nos pone y dice a tener fe. No, hermanos, nosotros la fe que nosotros tenemos, bueno, más adelante voy a hablar, tengo una palabra de eso, es con Dios, que Dios es la que nos la ha dado. Nosotros no somos nada para ponerla en Él. Dios es el que se manifiesta en nosotros al ver a usted en su humildad, en su amor para Él, que usted está creyendo en Él. Entonces, Él como dicen, le remacha esa fe con lo que usted está pidiendo. Pero no porque por arrogancia lo vamos a hacer. Todas las cosas, hay veces, como siempre yo digo, depende con la con la forma en que usted lo dice, con la forma en que usted lo haga. Hay muchas cosas que yo digo, sí, pero fíjate que esto pasó, pero la otra lo hizo. Sí, les digo yo, pero es por la forma en que tú lo hiciste. No lo hiciste en como lo hizo la otra, y por eso a ti no te pasó lo que esto, porque era diferente. Hay muchas cosas, hermana, que a veces nosotros lo hacemos por arrogancia. Muchas veces lo hacemos con humildad. Entonces Dios se goza con los humildes, no con los arrogantes. La misma palabra dice que Él nos ve de lejos cuando nosotros estamos en esa arrogancia o en ese orgullo. Así que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros nos creemos, sí, yo tengo fe. Porque esa fe tiene que estar, como quien dice, fortalecida, pero por Dios, no por nosotros, es por Dios que es el que se la dio. Dice, la verdadera fe es una relación invisible entre el hombre y Dios. Pero si no, esa fe se da a conocer en una forma egoísta de libertad, deja de ser fe. ¿Lo entendimos? ¿O se lo vuelvo a leer? ¿Ah? Dice, la pregunta, ¿tienes tu fe? La verdadera fe es una relación invisible entre el hombre y Dios. Pero si esa fe se da a conocer en una forma egoísta de libertad, deja de ser fe. Pero el que duda, dice, sobre lo que come, ya es condenado, ya es culpable ante Dios porque no lo hace con fe. No hay fe. No hay fe no hay fe porque se convierte en pecado. Amén. Gloria a Jesús. En el verso 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este verso necesariamente es una parte del anterior y debería leerse de la siguiente manera. El que duda se condena si come porque no come con fe. Por eso el significado es bastante claro que el que come algunas de las comidas prohibidas por la ley de Moisés y que está persuadido que está haciendo mal, se condena por la conciencia que tiene por hacer lo que cree que Dios ha prohibido. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, porque tiene la convicción de que puede estar mal. Porque muchas veces, hay veces que hacemos cosas y sabemos que está mal, que no lo debemos de hacer, pero nosotros decimos, como la palabra dice, ¿verdad? Que si lo hacemos con fe, esto va a estar bien. Pero no, todo eso
no es como nosotros muchas veces lo pensamos. Y en esta noche, hermano, yo espero que este estudio nos haya abierto un poquito más nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Para guardarlo, no para guardarlo, sino para ponerlo en práctica en cualquier momento que nosotros podamos tener. Para concluir, diremos que para nuestro Señor las cosas más importantes de la ley tienen que ver con los requisitos que Dios hace. Y los requisitos son la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la mente, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más pesos de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad, y estas son las cosas que debéis haber hecho, sin descuidar aquellas. Amén. Eso es lo que pasaba, ¿verdad? Con los fariseos de aquel tiempo, que siempre estaban encima de lo, más que todo porque ellos se regían por las leyes que había dejado Moisés, ¿verdad? Y por eso mente criticaban o hacían verle a los otros de que estaban mal si no hacían lo que ellos decían. Y como a veces dicen, ellos hacían cosas solamente para que los vieran, que ellos cumplían las leyes, pero nunca tenían esa misericordia que Dios les mandaba hacer. Dice, el justo requisito de la ley es que el hombre exprese en todas sus relaciones personales y sociales el espíritu ágape. Romanos 13:8. 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaraos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso es lo más importante, ¿verdad? Siempre cuando se habla del amor, que si nosotros amamos nunca vamos a desearle nada a nadie, hacer algo malo o algo que pueda dañarlo, porque el amor es el que todo pues lo da y lo puede hacer. Como también dice la palabra que da el profeta Miqueas 6:8. Que dice la palabra, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Miqueas 6:8, ¿no? Miqueas 6:8. Hermano, ¿está bien? 5, 6, 8. Cinco, 6, 8. No, Miqueas 6:8. O sea, el capítulo 6 y el verso 8. Ay, yo se lo escribí mal ahí. 5, 6, 8. Ay, hermana, perdón. 5 del 6 al 8. 6:8. Le puse el 5 de más, hermano. Perdóneme, hermana Alicia. Error de imprenta. De la mano, porque lo escribí con la mano, ¿ves? ¿Cómo? Sí, hermanos, me equivoqué. Dice, entonces, se lo voy a volver a leer, porque para mí, pues, lo hallé bastante importante. Dice, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia
y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas palabras pues son bien importantes para nosotros que debemos de ver, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado. Porque hasta que este mensaje dice sea comprendido claramente, el creyente debe ser fiel a la luz limitada que ha recibido de parte de Dios. O sea que todo esto, hermano, para nosotros, les pido por amor a Dios que no lo, como quien dice, lo tiremos o lo digamos, ya lo leímos, ya esto es así, sino que es bien importante para la edificación de la iglesia, para que los pilares de la iglesia sean fuertes, de tratar de no cometer todo esto, lo que en esta noche y la semana pasada también que vimos de este capítulo 14, que cuando me lo dieron, cuando me tocó, porque eso no fue que me lo dieron, sino que como por el seguimiento que tenemos de quienes, ¿cómo no, verdad? Fue que esta es, le tocaba a otra persona y no lo pudo hacer y entonces se me dio a mí. Le digo, esa mía la que me ha tocado es tan fuerte que... Pero gracias al Señor por eso, porque también yo he aprendido mucho, hermano. Y me he recordado de las cosas que hacía. Gloria a Dios. Para pedirle perdón a Dios. Con ustedes el pastor.